Entonces, bueno, entonces empecemos por los que están pendientes de ayer. Me dijo 6:10 empezamos, entonces iniciemos, muchachos. Por favor, tomar apuntes. Sí, profe. Y él dijo adicional a eso que el profesor nuevo le daba unos 5 décimas por todo lo que ha hecho en clase. De una. Calificados Profe, buenas ya. noches. Ah, sí, yo me acuerdo. Paso a Nosotros, todos. Por eso era el invitado especial. Claro, será, por eso. Profe, Por eso me están bienvenido esperando. y gracias por atender a todos estos bípedos. Bueno, venga, le vamos a entrar a los últimos compañeros. ¿Quién entra? Bueno, ¿y cuál era el tema pendiente de ayer por exposición? Listo. Buenas tardes a todos. Buenas, muchachos, bienvenidos. Ahí estoy reemplazando al profe, entonces, mi nombre es Alberto Bernal. ¿Quién arranca, chicos? profesor, buenas noches. El día de ayer teníamos el tema de la ley 1273, ley 1341 y convenio de Budapest. Hicieron falta 2 compañeros por exponer, entonces ya van a comenzar con ese tema. Ah, bueno. Creo que ya pueden compartir pantalla, verifican. Y estamos listos. ¿Está grabando? Listo. ¿Será que alguien de mi grupo me puede ayudar a compartir pantalla? Es que yo no tengo computadora, estoy en el teléfono. No sé si Sebastián está por ahí. Que tenemos el mismo PowerPoint. Hola, Brian. Sí, estoy acá. ¿Será que se la podemos compartir al profe? Que también estoy por medio del celular. Ahí ya se está viendo, muchachos. Ya la están compartiendo. Sí, yo sé. Pero esa no sería la de nosotros, la de mi parte. No, Disculpa, buenas noches. Ya estoy compartiendo. ¿Desde qué diapositiva, por favor? no, esa no es. ¿La puedo mandar al grupo de informática, por favor? O sea, si la tiene ahí a la mano. Yo ya la estoy compartiendo al grupo. Si me la puedes compartir, por favor. Qué pena. Oiga, pero esa es la diapositiva de la gran mayoría de los que faltamos. Pues continuemos con esa para no hacer Bueno, una sí. y luego la otra. Perfecto. Sí, siga. Bueno, ¿sigo compartiendo? Sí. Sí. ¿Desde ahí empiezo? ¿Qué diapositiva la coloco? Bueno, buenas noches, profe. Como veo que no va a seguir, entonces sigo con la exposición. En este Listo, momento, suena. sí, gracias. Nos tocó el convenio de Budapest. La siguiente, porfa. Bueno, el convenio de Budapest fue necesario para aplicar una política penal para proteger a la sociedad de la ciberdelincuencia. ¿Con qué? Con una legislación adecuada, con la cooperación internacional y así nacional y los cambios provocados que ha tenido por la digitación y la convergencia y la globalización continua de tantas redes informáticas y por el riesgo de cometer delitos en las redes y en la informática electrónica. Este convenio fue necesario para prevenir actos que ponen en peligro la confidencialidad
la disponibilidad y la integridad de las personas o de los usuarios en los sistemas, en las redes y en los datos informáticos a través del mundo por la interacción que se hay, ¿no? Este abuso llevó que se tipificaran como delitos, facilitando su detección, su investigación y sanción nacional e internacional de una manera rápida y fiable. Siguiente, por favor. Bueno, las expectativas que se tienen en frente a este convenio son la actualizar y la complementación de la legislación nacional, la formalización y la dinamización de los canales de intercambio de información, investigación judicial y transnacional. También acceder a proyectos y programas para transferencia de conocimiento, apoyo investigativo sobre soporte tecnológico y acciones conjuntas bilaterales como multilaterales. Y también una cooperación judicial de una manera internacional en una evidencia digital con estrategias en la ciberdelincuencia. En el Estado colombiano aprueba la Ley 1928 del 2018, que es formar parte del Convenio Budapest, que es el primer tratado internacional sobre la ciberdelincuencia. Este tratado es sobre los delitos a través de Internet y otras redes informáticas, las infracciones de derecho, como las infracciones de derecho de autor, el fraude informático, las violaciones de seguridad de red y procedimientos e interacción de redes informáticas. La siguiente, por favor. Las conductas que tiene este convenio a sancionar son el acceso o intercesión ilícita, que son aquellos actos ilegítimos a sistemas informáticos. Los ataques a la integridad de los datos, que son aquellos actos ilegítimos donde se dañan, se deterioran o supriman datos informáticos. También el ataque a la integridad del sistema, que es la obstaculización de un sistema informático, abuso de dispositivos, que son aquellas personas que al reproducir o adquirir dispositivos o softwares o elementos que sean ilícitos. También la falsificación informática, que es la que afecta los datos informáticos generando datos no auténticos. Y también está el fraude informático, que es perjudica el patrimonio, al patrimonio a un tercero, ¿no? Las conductas que son tipo penales, este es para según un autor que se llama Cote Peña, él las clasifica en 3 grupos. Para él, el primer grupo consiste que son aquellos delitos a la protección de confidencialidad. Bueno, los artículos simplemente los voy a nombrar porque en el grupo ya los enunciaron, la exposición anterior también, incluso la que sigue también los van a mencionar. Entonces, aquí en el primer grupo, él los clasificó con el artículo 269A, que hace énfasis al acceso abusivo a un sistema informático. El artículo 269C, que es la interceptación de datos informáticos, y el artículo 269G, que es la suplantación de sitio web para capturar datos personales. En el siguiente grupo están los delitos asociados a la protección de los principios de disponibilidad, veracidad y completitud del dato. Estos grupos los conforma el artículo 269B, que es la obstaculización ilegítima del sistema informático o red de telecomunicaciones, así como el artículo 269D, que se refiere al daño informático. El tercer grupo son los delitos asociados a protección del principio de finalidad, y está conformado por el artículo 269F, que consiste en la violación de datos personales. Para este autor, él dice, Cote Peña, él dice que aún quedan faltando normativas en referente a los delitos hacia los abusos de dispositivos, que está estipulado en el artículo 6, y el fraude informático en el artículo 8. Él dice que deberían ampliarse por el perjuicio patrimonial informático. Bueno, muchas gracias. Sigue mi siguiente compañera, Gabriela, por favor. Buenas noches, compañeros. Bueno, la creación de este acuerdo fue muy oportuna, dado que tratándose de un delito informático, la investigación puede trascender más allá de una nación, lo que resulta algo demasiado complejo a nivel legislativo y mucho más si las leyes de los países involucrados no se encuentran alineadas. Tomemos como ejemplo la siguiente situación. Digamos que se comete un fraude a través de una página de pagos online. Supongamos que la víctima realiza su compra desde el país de México.
a través de un portal hosteado en Chile, pero quien realiza el fraude lo hace desde España. Adicionalmente, la víctima y el estafador mantienen conversaciones por un servicio de chat perteneciente a una empresa norteamericana. Finalmente, la víctima procede a realizar la denuncia en México por un delito que está tipificado, pero el delito como tal se realizó desde el país de España. Y la evidencia se encuentra dividida entre Chile y Estados Unidos. Casos como este generan cuestionamientos, como por ejemplo bajo qué leyes se terminan juzgando y tratando las evidencias. Casos como estos resultan ser demasiado comunes, por lo que la creación de este acuerdo se volvió imprescindible junto con la cooperación nacional. El convenio tiene varios capítulos, entre los que no solo se definen terminologías en común, sino que también buscan establecer ejes esenciales para hacer frente a los delitos informáticos y de esta manera llegar a la armonización de la ciberdelincuencia, tipificando conductas delitos informáticos de manera similar entre los países involucrados. Algo muy importante a resaltar que nombraba mi compañera anteriormente es que este acuerdo fue el primer tratado internacional que se firmó para combatir estos delitos informáticos. Este fue elaborado en Europa, en Estrasburgo, Francia, y contó con la participación de Canadá, Japón y China como observadores. El acuerdo, junto con su informe explicativo, se aprobó por el Comité de Ministros de Europa el día 8 de noviembre del 2001. Posteriormente, el 23 de noviembre de este mismo año, se abrió la firma en Budapest y entró en rigor el 1 de julio del 2004. Por parte de Colombia, se hizo partícipe, ya que se extendió una invitación por el Consejo de Europa. El 21 de octubre del 2013, en una nota de prensa que realizó el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, declaró la invitación que había sido extendida por parte del Consejo de Europa. Posteriormente, el Congreso de la República aprobó de manera unánime esta moción y finalmente la Corte Constitucional lo declaró exequible. Además de Colombia, otros países que pertenecen a este convenio es México, Argentina, Costa Rica, Uruguay, Chile, entre otros. Sigue mi compañero Fernando, muchas gracias. Profe, muy buenas noches compañeros. En Colombia se creó, Colombia empezó a ser parte del convenio con el fin de cuidar a los ciudadanos contra aquellos actos que sean relativos al mal uso de las redes y la información. A continuación, profe, qué pena, no sé de cámaras. Pongo un pequeño ejemplo práctico sobre el mal uso de las redes. Bueno, no me veo. ¿Sí me ven? El piso. No, señor. Tiene la cámara para el otro lado. El piso. Se ve al piso. Bueno, pues No le muestro así porque cámara. no miro, como estoy con el celular, no miro como Bueno, ya vemos el cajero. Sí, señor. El cajero y dispositivos que se utilizan para pues, sustraer los dineros en el momento que son utilizados en el cajero. En esta parte queda depositado el dinero que la gente intenta sacar y estos son similar. Les muestro la parte original y la parte que es del bandido, del delincuente. El convenio de Budapest fue creado exactamente fue creado para protegernos sobre eso. A continuación también tenemos un pequeño video que explica más a fondo sobre parte de lo que Colombia realiza con Policía Nacional, algún grupo de Ejército Nacional. El compañero que está compartiendo con el video es tan amable.
Arranco el video. Chicos, el link para colocarlo, porfa, es que no puedo reproducir. Por favor, del grupo, ¿quién lo puede poner a reproducir, por favor? ¿O el enlace? ¿Tienen el enlace al video? Uy, ¿qué trataba el video? ¿Alguien tiene una sinopsis o podemos continuar? Primero vamos a crear un perfil falso. Me voy a llamar Sebastián. Con aceptar la solicitud ya sé dónde trabaja. Así puedo enterarme de cuántos años tiene, la dirección de la casa. En 3 días ya me ha dicho qué le gusta hacer. Es una mujer de 37 años. Imagínense lo que podría pasar con un niño. Vamos a concretar una cita. Jimena. Sí. Buenas tardes. Buenas Mucho gusto, tardes. Teniente Milena de la Policía Nacional. Mucho gusto. Jane. Buenas noches. Buenas Mucho noches. gusto. ¿Espera a alguien? ¿Espera a alguien? Sí. ¿A Sebastián? ¿Cómo sabe? Sí, a una amiga mía, Sandra. Sí, claro. A Sandra. Nosotros hace un tiempo hemos estado interactuando. Yo soy la que le he enviado información, fotos. ¿Cómo así? Yo me he hecho pasar por Sebastián. No. Todo este tiempo que hemos estado en comunicación. Yo soy Sandra. No. Yo sé que Sebastián existe. No. Usted ha sido víctima de engaño a través de las redes sociales. Eso es imposible. Como usted cayó, puede caer un hijo suyo, un familiar, un hermano. No lo puedo creer. No lo creo. Pero es que eso es imposible. Yo sé que él existe. O sea, él debe estar esperándome. No, señora, todo este tiempo yo me he hecho pasar por él. Un adulto puede caer con facilidad. Más fácil puede caer un niño. Mira lo que hacen tus hijos en redes sociales. Policía Nacional, un compromiso de corazón. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Profe, y así entre ese tipo de delitos, muchos otros que se cometen en la actualidad, mucho más por lo que tenemos lo que estamos viviendo con lo del virus, la pandemia, las compras se multiplicaron vía virtual, vía internet. Entonces se utiliza mucho el fraude, la falsa venta y así por el estilo. Ya finalizó mi exposición. Bueno. ¿Ya terminó ese grupo o quién? Sí. Falto yo y Sebastián, pero los dos tenemos celular. Si alguien nos puede ayudar con la presentación, ya la enviamos al grupo de WhatsApp. Es del mismo grupo todavía, ¿cierto? Sí. Señor. Perfecto. Bueno, entonces voy a comenzar yo. Ya pueden comenzar la presentación, por favor. Y Ya estamos sé. hablando. ¿Me pueden escuchar?
Sí, se ve la presentación ¿Estamos? y se te escucha. Sí, perfecto. Entonces vamos a hablar de la ley 1273 del 2009. Ya hemos hablado de ella un poco. Vamos a poner énfasis en el artículo 269I y en el que voy a hablar yo, que es los hurtos por medio informáticos y semejantes. Lo que más me puso a pensar es que los hackers no siempre tienen que hacerlo por ánimo de lucro para robar su información. Usted piensa que no le pueden robar nada, pero solo teniendo su información y sus datos se lo pueden vender a terceros. Entonces, esta superación de medidas de seguridad informática, manipulación de sistemas informáticos, ya sean manuales o desde otro lado, por trojans, por worms, que son gusanos, o por otros de estos virus. También estamos hablando de suplantación de usuarios. Estos usuarios pueden ser encontrados, pueden ser alguien que pueda conocer algo de usted y pueda hacer esta contraseña. Hay que tener mucho cuidado. El primer caso que tengo a la derecha es de una actriz, Jennifer Lawrence, y ella fue víctima de una suplantación de usuarios. Entonces, en el 2014, el hacker George Gofano se hace pasar por un técnico de Apple por un correo falso y logra engañar a Jennifer Lawrence y a 249 más famosos. Los hizo usando esos correos y los engañó. Les pudo entrar a sus nubes y después de 40 horas de investigación, lo pudieron encontrar y fue sentenciado en Estados Unidos a 8 meses de cárcel, 60 horas de comunidad y 3 años de libertad condicional, donde tiene que hablar con alguien para que él pueda seguir con su libertad. Para la prevención, es muy importante que proteja su Wi-Fi con una contraseña que no sea fácil, que tenga números, caracteres, que tenga diferentes contraseñas para diferentes tipos de cosas que utilice, correos o aplicaciones. También es importante que hagan sus actualizaciones porque eso es lo que cubre las grietas, eso es lo que cubre, lo que lo va a salvar de los nuevos daños que tienen estos hackers. A la izquierda tengo la información de WhatsApp. Tienen que tener mucho cuidado. Esto es un artículo que salió en marzo 3. En el caso se logró la explotación de la seguridad de WhatsApp. Entonces pueden mandarles a ustedes un enlace y si ustedes oprimen en ese enlace, ellos se pueden apoderar de su celular, de su información, hasta de sus aplicaciones. Estamos hablando de bancos y de mucho más. Hay que tener mucho cuidado, muchachos, porque no todo en este caso estamos hablando de dinero, estamos hablando de datos y mucha gente de estas lo hacen solo por diversión y para probarle al otro hacker que sí lo puede hacer. Entonces, tengan mucho cuidado y solo quería darles lo poco que aprendí. Entonces, ya para hablar del próximo tema, va a estar el compañero Sebastián Bustamante. ¿Estás ahí? Sí, señor, aquí estoy. Gracias, Brian. Perfecto, sí. Gracias. Bueno, buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Buenas. Listo, vamos a hablar del artículo 269J, que se basa prácticamente en la transferencia no consentida de activos. ¿Y qué es esto de la transferencia no consentida de activos? Pues es este tipo de personas, bien sea sin ánimo, pero más que todo con ánimo de lucro, que ellos por medio de su astucia, audacia, manipulación, fraude informático, logran de alguna manera burlarse de terceros y hacen que ellos realicen o hagan consignaciones o transferencias bancarias de cualquier tipo de activos y así perjudicándolos. Podemos ser cualquiera de nosotros, incluso puede ser que a muchos nos haya pasado. Eso es a lo que se refiere este artículo de transferencia no consentida de activos. Esto, según la ley, pues tiene su multa, por supuesto. Esto incurre con una pena que va desde 200, una multa que va desde 200 a 1.500 salarios mínimos legales y tiene por ley que va desde de 48
a 120 meses, este tipo de delincuencias. Entonces, también estas personas aprovechan la fabricación, la introducción, la posesión, el desarrollo de programas para poder sacar de información y poder robar a las personas, así como el compañero mostraba ese artefacto que ponen en los cajeros, así como muestran algunos que ya han expuesto. Esos tipos son muy activos, son muy inteligentes, son muy diestros en estas cosas y logran manipular bien sean los cajeros o muchas cosas y poder causarnos daños. Entonces, un ejemplo de ello es que en el 2012 hubo una banda que se llamó el Grupo Agrario y estas personas aprovechaban y daban su tarjeta, su número de cuenta y hacían con una manera muy audaz de manipulación que lograran hacer las transferencias para después ellos realizar alguna forma, algún tipo de pago, y cosa que nunca sucedió, y se robaron eso la plática. También un ejemplo no tanto informático, pero sí cabe aquí en este artículo, es la famosa llamada que de pronto a algunos le ha pasado o ha escuchado o a algunos familiares de ustedes le ha pasado, esa famosa llamada que te dicen que primo o que sobrino, te dicen que es el primo, que es el tío y que te sucedió X chicharrón, circunstancia, problemas, se accidentaron y te hablan así de una manera urgente, acelerada y te dice, por favor, envíame ya plata que estoy accidentado, que estoy parado, que no sé qué. Y uno, pues en esos momentos y con la angustia de que de pronto sí sea el primo o el familiar de uno, lo que hace es ir y consignar a esa persona, a ese tercero. Ahí lo que acaba de pasar es que tuvimos una transferencia no consentida de activos. Y cuando tú vas, después de que le has consignado a llamar a ver cómo sigues, ya te suena sistema correo de voz y caímos en esa trampa. Entonces, eso es básicamente lo que relata el artículo. Si puedes dar a la siguiente diapositiva. Y esto ya es básicamente como para tener en cuenta que cuando se realizan conductas punibles y se utilizan medios informáticos, electrónicos o temáticos, esto es que no solamente los delitos como hurto o asesinato son cosas graves, sino que este tipo de delitos también son de una mayor punibilidad. Hay digamos que dependiendo del delito, sus rangos también, y algunos pueden ser graves y de gran pena. No es un juego, está también la vida de muchas personas corriendo riesgos con este tipo de delito informático. Listo, no siendo más, esa era mi presentación también. Muchas gracias. Listo, Sebastián. Bueno, ¿alguien más de ese grupo? Ya terminaron. Ya todos, profe. Bueno. Preguntas de los compañeros, ¿cómo van ahí? Chicos, digamos que la seguridad informática, bueno, hay dos temas, hay dos aspectos que cualquier profesional en esta era, en esta época post pandemia, digamos que debe estar consciente. Está la parte legal, que es importantísimo eso, porque digamos que poder judicializar o poder, digamos que lograr, ustedes más saben más del tema, digamos que lograr capturar estas personas que cometen unos delitos requiere un cierto proceso, pero también requiere unos conocimientos técnicos. Está la parte legal y la parte técnica, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablaban, digamos que el convenio de Budapest, es muy importante empezar a comprender de pronto cómo es que funcionan todo ese tipo de delitos. ¿Qué pasa con los países que no hacen parte de ese convenio? ¿Qué pasa con otro tipo de ataques? Por ejemplo, que hay unos tipos de ataques que se llaman denegación de servicio, que o sea, desde la dark web usted puede hoy contratar y atacar un sitio, ¿sí? Para que lo tumben. Un día puede ser en elecciones, puede ser un lanzamiento de un producto, puede ser un banco, ¿sí? ¿Cómo sería el seguimiento? Y digamos que ya entra un tema intermedio entre esa parte legal y esa parte técnica, que es como a lo que quiero llegar con la acotación, que es, digamos, esa informática forense, que es como esa recaudación de pruebas, ¿sí? Esa recaudación de pruebas digamos que es un aspecto muy importante que todos deben tener en cuenta. ¿Cómo logramos recaudar una prueba independientemente cuál sea el delito? Desde pornografía infantil, que sea acoso, por ejemplo, lo que habíamos ahorita que
que veamos que la suplantación de personas, ¿sí? ¿Cómo podemos, digamos que, desde tanto, digamos que desde el aspecto empresarial o de un aspecto de pronto técnico, ya judicial, cómo recaudar esos aspectos de pruebas para así mismo poder llegar a aplicar digamos que esas leyes o todo eso que iban exponiendo? Esos temas también son importantes porque digamos que involucran esos dos aspectos, que es tanto la parte técnica como la parte legal. Y necesitamos un conocimiento muy amplio de todo ese tipo de delitos, porque hay muchos delitos. O sea, por ejemplo, hay de todos los que vino, hay uno del más popular que están trabajando en la actualidad, que son los ransomware. Los ransomware son unos virus que encriptan la información, ¿sí? Y que supuestamente que para liberarla toca pagar un dinero, ¿sí? Y de pronto pensamos que son mafias, ellos digamos que solo se dedican a atacar una empresa en particular. Y esto ha crecido tanto que ya hay empresas que venden unos frameworks, unos software especiales para generar estos virus, ¿sí? O sea, alguien puede llegar, mejor dicho, a arrendar el software, crear como toda la estructura, el levantamiento de información, todo eso, enviar los correos y usted puede llegar a una empresa grande, imagínese tipo Ecopetrol, y todas sus computadores no puedan ser utilizados por un cierto tiempo. Eso pasó en Pemex, que era como es el Ecopetrol de México, y duró encriptada la información un tiempo y dicen que les tocó pagar millones de dólares para desencriptar esa información. Entonces, miren todos los aspectos que estamos viendo en la actualidad. Entonces, ya según esas exposiciones, mirar cómo, digamos, en qué llegan ese tipo de virus y ataques. Hay un tema que ya hablaron al final. Uno de los aspectos, bueno, usted puede ser el super hacker, pueden tener todo el sistema súper seguro, pero hay un tema importante que es la ingeniería social, lo que mencionaban, por ejemplo, de engañar en llamadas telefónicas. Y mire que es la única manera de que los usuarios, digamos, eviten, digamos que ser afectados por este tipo de ingeniería social o engaños, es básicamente la capacitación, ¿sí? Entonces, toca tenerlo mucho en cuenta en las organizaciones o en las entidades donde vayan a trabajar, porque sin capacitación, o sea, eh, todo el sistema es vulnerable. Puede estar encriptado, pueden tener los super hackers, pueden tener todo, pero si no hay una capacitación y fácilmente se den las claves, pues hasta ahí llega el sistema. Entonces, digamos que son aspectos también para que los tengan en cuenta. Bueno, ¿cuál es sí? ¿Me van a preguntar? Profe, perdón, buenas Dime. noches. Habla con Buenas. Diana Meneses, la monitora. Dime. Profe, es que hay un compañero, Leonardo Ceballos, que está pidiendo acceso. Que golpeen. Ya le di, ya lo vi, no la había visto. Gracias. Listo. ¿Quién sigue el otro grupo? ¿Cuál es el tema de quiénes son? ¿No vino el grupo? Profe, el último grupo es Diego Alejandro Franco, Gabriela Vargas, Caroline Tovar, Kimberly Vélez, Daniela Salas, Ana Ilberia y Laura Villamizar. Únicamente faltamos nosotros. Qué pena. Sí. Listo. Ya un momento ya comparto pantalla.
Bueno, chicos, iniciemos. ¿Quién sigue? Sí, qué pena, profe, es que no se trabó un momento el computador. Vale. Para que por favor me regale un momento. Profesor, buenas noches. Por favor, Buenas es que el noches. día de ayer no nos dieron la nota, digamos, de este grupo. No sé cómo haríamos para saber. Ya el profesor José Antonio les da la nota el lunes. Ya los digo. Ah, listo. Pues. Muchas gracias. Listo, bueno, muy buenas noches. Nuestro grupo está conformado por Diego, Caroline, Gabriela y Kimberly y mi persona Daniela Salas. Con su permiso le informo que Gabriela no puede presentarse ya que tiene problemas familiares, entonces no va a realizar la exposición con nosotros. Bueno, presentamos nuestras diapositivas. A nosotros nos corresponde la ley 1273, los robos informáticos. Bueno, a continuación sigue nuestro compañero Diego, que nos va a comentar acerca de esta ley. Buenas noches, mi nombre es Diego Alejandro Franco. Bueno, voy a empezar a hablar sobre la ley 1273 del 2009, por el medio de la cual se modifica el Código Penal. Se crea un nuevo bien jurídico tutelado denominado de la protección de la información y de los datos. Por favor, la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. ¿Qué derechos tenemos para la protección de nuestros datos? Mira a tu alrededor en cualquier rincón. Cualquier actividad en tu día a día implica la acción directa o indirecta de la tecnología. Los celulares, la televisión, las tablets, los ordenadores, las consolas, el control de acceso y los edificios públicos. Todo tiene que ver con la tecnología de la información y de la comunicación. Si quieres dedicar tu vida profesional a dominar cualquier de estos campos, debes de conocer. Siguiente diapositiva. Bueno, antes de comenzar a determinar los derechos que tenemos para la protección de nuestros datos, Diego ha realizado una serie de preguntas y vamos a irlas contestando de acuerdo pues, al orden que la realizó. Entonces, Diego, coméntanos acerca de qué delitos son ilícitos y están afectando el patrimonio de terceros y cuáles son esas partes donde se está afectando. O sea, ¿qué medios se están usando para violar el derecho a la privacidad y los datos de las personas? Bueno, de eso trata. Eso se puede también ser como los hackers. Hay información de los bancos que también nos dan para que la gente y los delincuentes nos puedan colaborar, pues, bueno, colaborar no, nos puedan robar, puedan hacer las cosas, las transacciones hacia ellos y cosas así. Otra pregunta. Bueno, en esta pregunta, qué pena, Diego nos comentaba en la argumentación que él realizaba que eso también se puede llevar a cabo a través de las clonaciones de las tarjetas bancarias, la vulneración y alteración de los sistemas de cómputo, los cuales reciben servicios y transferencias electrónicas de fondos, y bueno, principalmente la manipulación de programas que permiten como el acceso a las plataformas bancarias, como por ejemplo una aplicación que tenga menos peso que la original, puede que sea manipulada por alguna persona para obtener la información personal de estas. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿a qué hace referencia el artículo 269 en cada uno de sus ítems, Diego? Bueno,
El primer ítem, que es el número A, hace referencia a el que acceda a un sistema informático sin autorización da de prisión de 48 a 96 meses. Yo para explicárselo los hice como por ejemplos. El primer ejemplo es cuando una persona deja su computadora encendido con toda su información privada y llega otra persona a revisar lo que no debe. El segundo ítem es el B, el que obstaculiza el funcionamiento normal de un sistema. Da lo mismo que el ítem A, de prisión de 48 a 96 meses. Ejemplo, es cuando una persona toma una línea o una información ajena y la utiliza para realizar actos inadecuados, como hacer llamadas de una línea empresarial a sus clientes prometiéndoles dinero. El ítem C es el que Después del ítem C, seguimos con otra pregunta. Vale. Es el que sin autorización intercepte datos informáticos. Esa edad de 36 a 72 meses de prisión. Ejemplo, es cuando una persona ve un computador encendido y accede a todas las cuentas de este, modificando toda la información solo por provocar un mal. Una pregunta, chicos. En el ejemplo que yo colocaba de ese supuesto virus que se llama ransomware, que es un tipo, vamos, a la X empresa, un día llegaron todos los empleados y no pueden acceder. Según estos ítems, ¿cuál afectaría? El C. ¿El C? ¿Acceso sin autorización? Sí, señor. ¿Y Daniela, qué crees? ¿Solo el C? Claramente porque es interceptación de los datos informáticos, se los está llevando a cabo de este programa, ya que el programa sirve como un medio de como comunicación o para la persona que los está manipulando. Tengan en cuenta que puede afectar varios. O sea, si llegó un virus, es probable que hayan accedido al sistema informático. Si accedieron sin autorización y además están obstaculizando, digamos que el sistema como tal. Sí, eso también, es lo que tienen que empezar a mirar. Sí, Listo, señor. continúen. También estaría violando pues los otros dos ítems también como tal, porque sería un acceso abusivo al sistema informático y también, como usted estaba mencionando, se obstaculiza legítimamente el sistema informático. O sea, ya no es el original, sino que hay como una trampita por ahí, por decirlo, que Y es que casi impide. siempre pasa eso. O sea, cuando pasa algo es una cadena que pues básicamente acá lo que legalmente se está intentando es penalizar eso. O sea, digamos que si analizamos, pues digamos que cumplió varios o ejecutó, digamos que varias tareas para lograr eso. Listo, chicos, continúen. Sí, señor. Tenemos aquí también una parte que se llama daño informático. Diego, coméntanos acerca de qué consiste este daño informático. Daño informático consiste en... Espérame. Daño informático. Espérame un momento, que se me perdió la diapositiva. El daño informático consiste en es cuando una persona accede a un sistema informático ajeno y decide borrar toda la información que encuentra, cuáles son las de vital importancia para la otra persona. Eso consiste el daño informático. Pregunta, chicos, si llega un hacker y borra toda la información, un delincuente borra toda la información, y hay backup de la información y no se perdió nada, ¿hay delito o no hay delito? Puede haber que hay no, delito. puede haber que sí. Pero en ese caso sí hay delito, bro. Sí, así el ingeniero sea juiciosito o el departamento de seguridad informática sea juiciosito. Si borraron la información es el delito. Lo mismo, por ejemplo, eso, si alguien ahorita con lo del paro y eso que han sacado claves de correos y eso, si funciona y alguien ingresa, así no haya vulnerado el sistema,
O sea, en teoría no, Claramente, sino el hecho legalmente de, estaría ejecutando algo, ¿no? Estaba legalmente estaría ejecutando un delito, claramente, porque está interceptando información ajena. Y esto, comenzando con el artículo que estamos exponiendo del 1273, está absolutamente prohibido ingresar a otros sistemas informáticos para obtener información de personas que no le estén autorizando. Recuerden que, ingeniero, de igual forma, qué pena intervenir, los delitos se tipifican por una acción o por omisión. O sea, lo que dicen los compañeros, tienen toda la razón. Si es por acción o omisión, están tipificando un delito, sea lo que sea, están ingresando una base de datos o no la borren. Claro, claro, muy bien. Gracias, Diego. Bueno, aquí también tenemos el uso de software malicioso, el que sin estar vinculado o facultado para estar legalmente en una empresa o en una base de datos, pues se introduce y produce como tal otros efectos que manipulan información de clientes o de personas naturales o jurídicas. ¿Con qué me refiero a personas naturales o jurídicas? Personas naturales, cualquier persona civil que tenga la capacidad de valerse por sí mismo, y personas jurídicas, como tal, hablamos de una persona ficticia, una ficción, o una persona moral, que puede ser una empresa, por ejemplo. Bueno, dada la explicación de mi compañero, vamos a continuar con los derechos que tenemos para la protección de nuestros datos. En primer lugar, una preguntita ahí antes de seguir con esto, que Sí, esto de los delitos es como la parte más interesante. Un ejemplo para todos, a ver. Si en un equipo instalan un keylogger, el keylogger es un software que permite almacenar todo lo que se digita, ¿sí? También hay hardware, keyloggers, y en un equipo está registrando toda la información. ¿Sería un delito o no sería un delito? Duplicar Sí, la señor. información, si le entiendo. Considero que Sí, profe, sí es delito. Para que todos, el keylogger es un software o un hardware que todo lo que tú digitas en el teclado queda registrado. Entonces mi pregunta ¿es un delito o no es un delito? ¿Ustedes descubrieron eso? ¿Es un delito o no es un delito? Eso era lo que estaba preguntando. Sí, sí, profe, sí es delito. Claro, profe, porque es un espía. No puede ser delito. Si está autorizado. Está autorizado, puede ser delito. Puede que no sea un delito. Permiso no viene siendo delito, pero si Exacto. es pirata, vendría a ser un delito. Si está autorizado por la empresa por seguridad. Ese tema ahí se los dejo porque todo depende cómo está estructurada, digamos que también los contratos y ese tipo de cosas, porque en realidad los keyloggers se pueden ofrecer legalmente como sistemas de backup de información, pero en teoría ustedes más deben saber de la legislación de eso, deben estar autorizados por los usuarios, ¿sí? Pero entonces está muy sutil, porque si, por ejemplo, ya lo utilizo para rastrear lo que está en el computador de mi novia o lo que digita las claves del contador No, de o no sé ninguna qué. manera. Sí, no, de Entonces, ninguna manera. ¿sí No ven? está ¿Sí? autorizado. No Eso. está permitido. Entonces, sí, es lo interesante, por eso es que cada delito, por eso tienen que aprender mucho sobre esos delitos, porque, o sea, y cada día hay más, o sea, ahorita con lo que está apareciendo y el boom que pasó ahorita de la explosión de uso de internet, desarrollo, van a aparecer muchas cosas más. Listo, chicos, ahora sí. Hay una delgada línea casi que invisible entre lo que está permitido y lo que no. Además, como está en la informática, todos los días avanza, todos los días y cada segundo nos enteramos en cosas nuevas. Es muy difícil el control. No, chicos, y es que, pues, bueno, la internet relativamente nueva, 30 años, que en realidad es relativamente, pero hemos pasado de un salvaje oeste que podía pasar de todo a poco organizándose. O sea, digamos que lo mismo que estábamos hablando ahorita del convenio de Budapest es intentar un poco a poco ir organizando eso, pero todavía falta porque, pues, obviamente, a veces la legislación va después de los delitos, ¿no? Y quién sabe qué está ahorita con los nuevos desarrollos tecnológicos del internet de las cosas, drones, hay muchas cosas, ahí va a haber una explosión de conocimiento que también para bien y para mal. ¿Qué nuevos delitos informáticos hay? O sea, ¿qué pasa cuando empiezan a rastrear las videocámaras de hogares o empresas? Antes que, por ejemplo, eso, mire que la seguridad física es muy parecida a la seguridad digital. Y por ejemplo, si nosotros tenemos un perímetro y antes las bandas delincuenciales o los delincuentes tenían que poner un espía, alguien que estuviera mirando,
Ahora lo van a poder hacer con cámaras, acceso, software de acceso, pues si se hackean el software de acceso van a saber quién entra, a qué hora sale, a qué horas entró el coronel, a qué hora salió, no sé qué, sin necesidad de acercarse a la ciudad, ni siquiera, ¿sí? Entonces miren todas las clases de delitos que se avecinan solo porque estamos viendo son como las iniciales, pero todo este boom tecnológico que viene, que estamos viviendo y que va a llegar, entonces también entonces, como les decía, venimos como un salvaje oeste que pasaba así todo y poco a poco se iba organizando, pero eso suele ir detrás de los delitos, ¿no? Profe, es como anteriormente, no sé si algunos alcanzaron a ver, había unos dibujos animados que se llamaban los supersónicos. De cierta manera estamos como en esa era, donde todo es tecnología, todo es virtual. Las compras, software, el todo estudio, todo. Y cuando pase la pandemia, ya que está ya a punto, pues también va a quedar mucho eso, entonces, y mucho conocimiento, para bien y para mal, o sea, los delincuentes también debieron aprender que, mire, en vez de yo ir a atracar y exponer mi vida, puedo aprender a hackear, intervenir información y ganar más, no sé qué. Eso también va a haber un boom de delitos también, entonces toca estar preparado también legalmente para todo eso. Listo, chicos, continuemos, qué pena, es que el tema es interesante. No, tranquilo, doctor. Bueno, continuamos con el derecho de acceso. ¿A quién nos hace referencia este derecho de acceso? Bueno, el titular del derecho tendrá derecho a solicitar y acceder a sus datos personales que se encuentren a cargo de una persona responsable en su información. ¿A qué hacemos referencia con esto? Cuando nosotros accedemos a tener una tarjeta de crédito o abrimos una cuenta de ahorros, el banco empieza a tener tratamiento de nuestros datos. Es decir, que ellos, al momento de nosotros solicitar, está un micrófono prendido. ¿Y quién tiene el micrófono? No sé, no lo veo. El tema objeto de este trabajo se presenta Martín. de 4 aspectos. El de Martín. Ya la cerró, sí. Bueno, al momento de nosotros solicitar estos servicios, estos bancos solicitan que nosotros aprobemos el tratamiento de estos datos. Al momento de que nosotros lo aceptamos, también adquirimos una serie de derechos y aquí es donde entra a jugar el derecho de acceso. Nosotros podemos tener acceso a la información que ellos tienen acerca de nosotros, o sea, y el tipo de condiciones que ellos manejan para el tratamiento de nuestros datos, si nosotros queremos que nuestros datos sean proporcionados a otras entidades o únicamente queremos que los manejen exclusivamente el solo banco. Aquí también hablamos de unos derechos de oposición. Estos derechos de oposición, ¿a qué será que nos suenan? Bueno, pues aquí los derechos son los que el cliente o la persona puede oponerse a brindarlos. Es decir, por ejemplo, cuando un banco nos llama y nos empieza a preguntar de nuestros datos, nosotros tenemos el derecho de no continuar con la llamada en caso de si sospechamos de que nos están haciendo algunas preguntas de índole fraudulenta y podemos acercarnos a alguna sucursal o algún banco para verificar si la información que nos estaban preguntando efectivamente es de la empresa o si trataban de hacernos algún tipo de robo o algún tipo de actividad fraudulenta. Bueno, esto puede ser por alguna razón legítima, de situación particular, lo que ya mencionamos, que la persona no tenga la plena seguridad de que esta información le está proporcionando a la entidad financiera, sino que es una persona que quiere como robar su información. Entonces, ahí en ese momento nos podemos negar, o en caso de que la persona también quiera manejar de manera legítima únicamente, exclusivamente de manera física con el banco, es decir, únicamente en centrales de entidades financieras. Aquí también tenemos el derecho a la rectificación. ¿Qué es esto? No sé si ustedes se han preguntado por qué nos hacen tantas preguntas cuando nos llaman de bancos, de entidades financieras. Bueno, los que tienen ICETEX o los que han logrado conectarse con ICETEX para preguntar acerca de sus sistemas crediticios, validan información cada mes o cada vez que uno llama
para que la persona que es beneficiaria o para la persona que está solicitando el servicio tenga acceso a su derecho de ratificación. Esto es que la persona intermediaria, que es la persona que se encuentra en un call center, realice las preguntas específicas como de confirmación de dirección, de confirmación de identificación, de datos personales o estados, no sé, estados como maritales o de soltero. Bueno, toda esta información es importante, aunque es un poco incómoda, para que no se produzca o como este robo de datos o las personas puedan manipular esta información. Las actualizaciones son muy importantes, tanto de datos como en los sistemas operativos, porque permiten un efectivo funcionamiento y que las empresas de igual manera marchen de la mejor manera con nuestros datos. Bueno, el derecho a la cancelación. Todos los que somos usuarios, clientes y cualquier persona tiene derecho a la cancelación del tratamiento de los datos. Es decir, no podemos pedirle a la entidad financiera, si nos retiramos de un servicio, que eliminen nuestros archivos, nuestros registros, nuestros expedientes, con el fin de mantener como nuestra privacidad o que no sean como no se manden a otras entidades financieras o a otras entidades sin nuestra autorización. Nosotros tenemos a diario riesgos para utilizar los entornos digitales. Uno de ellos es navegar en sitios poco confiables, lo cual puede causar que el ordenador se infecte de virus y se exponga nuestra información personal. Esto es cuando nos envían links de que ganamos un premio o de que nos están invitando a ir a cierto lugar para reclamar nuestro premio. No tenemos que caer en estas formas que utilizan las personas hackeadoras o las personas delincuentes informáticos para manipular a su víctima. Es decir, cuando abrimos un link, estamos abriendo miles de ventanas hacia las personas manipuladoras para que tomen toda nuestra información y la manipulen como ellos lo deseen. En esto también me refiero a que al momento de enviar una imagen por medio de WhatsApp, estamos dando a conocer por medio de los metadatos que estas contienen, o sea, toda nuestra información, nuestra ubicación, el tiempo real, donde nos encontramos, o incluso en el uso de las aplicaciones que diariamente tenemos en cuenta en nuestro celular, podemos otorgar esa información a esas personas de cuál es la actividad que usualmente realizamos con más frecuencia o incluso si nosotros subimos imágenes de contenido sensible como fotos de nuestra tarjeta de crédito, se puede ver vulnerada. No en el momento, pero sí a un corto o mediano plazo. Por ejemplo, pueden tomar nuestras tarjetas de crédito, los números de las tarjetas de crédito, hacer una tarjeta de crédito clonada e ir a bancos, realizar diferentes compras y después nosotros nos vamos a enterar por medio de las facturas o cuando nos llamen los bancos y miren las consignas, los recargos que se nos produjeron a costa de los delitos que cometen estas personas. Al contactarnos con redes no confiables, cuando abrimos una red que no está con clave o cosas por el estilo, debemos ser muy sigilosos con esto. No quiere decir que la persona o el vecino sea buena gente, sino que tenemos que pensar que de pronto puede ser una red que esté abierta para interceptar nuestros datos, interceptar la información que tenemos personal y puede usarse para hacer cualquier clase de delitos. Bueno, nos van a hablar del delincuente informático nuestra compañera Caroline. Buenas noches, mi nombre es Caroline.
Bueno, el tema que me tocó a mí fue el delincuente informático. Entonces, la delincuencia informática se basa como en la realización de crímenes de tipos electrónicos. Este consiste como en el daño de los ordenadores, en los medios electrónicos y pues todos los tipos de páginas web. Los delitos más comunes son la falsificación, el fraude, el robo, la extorsión, ciberacoso, entre otros. O sea, hay bastantes. Estos son realizados prácticamente siempre se realizan en computadores y en dispositivos móviles, que es cuando utilizan las llamadas y todo el tema. Como lo decía mi compañera, los mensajes de que se ganó tal cosa, de que vayan a reclamar un carro o que vayan a reclamar su dinero por compras en el Éxito, en cualquier cosa. Entonces, uno tiene que siempre prevenir a eso. Estas personas están utilizando el método con fines de robo de identidad de los spam y la mala manipulación de datos personales. Por medio de los hacks, pues, bueno, como dice la palabra, hackean contraseñas y contenido privado. Esto nos lleva a que accedan a nuestras contraseñas. Por eso, como el profesor nos explicaba la vez pasada, de que uno siempre tiene que estar cambiando sus contraseñas por lo mismo. Cada vez, por ahí, cada mes, cada 2 meses, ir cambiando contraseñas. Las contraseñas se pueden utilizar más que todo como con letras mayúsculas, números, asteriscos, signos de puntuación, bueno, con todo ese tema como para que sean más difíciles para ellos, aunque ahorita con la tecnología que ahorita, ellos son unos cracks para hacer todo este tema. Los ejemplos, bueno, doy como un ejemplo, aunque ya los dijeron mis compañeros anteriores, eran los de las tarjetas. Ahorita lo que más se ven son las compras en línea. Entonces lo que hacen es llamar a la gente y como estos hacks que ya saben sus datos personales, su identidad, prácticamente todo lo de su vida, entonces obviamente las personas que no tienen en cuenta esto se dejan llevar porque tienen sus documentos, tienen su número de cédula. Las compras en línea se basan más que todo es cuando le piden los cuatro o los dígitos de la tarjeta con la fecha de vencimiento. Entonces es como tener en cuenta este tipo de cosas y no darlas porque obviamente van a comprar a su nombre y la deuda les va a quedar a ustedes. Ya, es como eso, tener en cuenta las cosas. Otra cosa, las redes sociales también se prestan mucho para ese tema, ya que pueden utilizar sus fotos privadas o de pronto se ponen a hablar con desconocidos y los extorsionan con este medio. Entonces, le dan mal uso de información. Es como que tener mucho en cuenta eso. También en la exposición anterior, un compañero nos mostró el video en donde la gente se cree que se va a ver con una persona y realmente la persona no existe. Y es donde se ven estos tipos de acosos, de extorsiones, y pues en el momento lo pueden robar. Y ahí también se puede ver la violación entre mujeres o hasta a los propios hombres también. Entonces es más tener en cuenta eso y cada cosa rara que vean es mejor denunciarla. Como el profesor dice, ahorita se están basando mucho en ese tema para judicializar la gente con estos crímenes. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias, Caroline. A continuación nos van a mostrar los riesgos al utilizar entornos digitales. En estos está, ¿cuánto es la pena por este delito? Kimberly. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. La pena señalada en el Código Penal será de prisión de 6 a 14 años. Si el hurto se cometiera con violencia sobre las cosas, colocando a la víctima en condiciones o aprovecharse de tales condiciones por inferioridad o por mediante penetración, permanencia arbitraria a un clandestino. ¿Cuál es el perfil del delincuente? Básicamente se basa pues en la víctima. Los hackers y los crackers afectan al ciudadano, empresarios, traficantes de información, en información de empresas y terroristas al gobierno. Los métodos que usa el delincuente
como por ejemplo el robo de contraseñas. Usando el diccionario de contraseñas del usuario en el ciber, el delincuente puede extorsionar o robar dinero utilizando las herramientas de un hacker para robarle su información. Recomendaciones para no ser víctima de hurto. Tener un firewall activado en todas las estaciones de trabajo, al igual que un antivirus, tener alta seguridad en redes sociales, tener cuidado con formularios web, porque a veces son clonadas para que digite su información para poder llegar a sus contraseñas. Usar contraseñas fuertes, descargar archivos en sitios seguros, utilizar entidades bancarias desde un equipo personal y no usar Wi-Fi en lugares públicos, como en restaurantes, aeropuertos, lugares así. Eso es todo, compañeros. Gracias. Listo, muchas gracias, Kimberly. Bueno, a continuación vamos a presentar un corto video para lo cual vamos a necesitar que todos le presten mucha atención porque vamos a realizar unas preguntas acerca de si estuvieron atentos o no de nuestra exposición. No se oye. ¿Tienes audio? No se escucha. Bueno, mientras van buscando el video, ¿cuál es la diferencia entre un hacker y un cracker que mencionaron ahí? Puede ser de otro grupo. Ingeniero, es el nivel, el nivel de competencia que tiene cada uno en la jerarquía de los hackers. O sea, prácticamente hacen lo mismo, pero es el nivel que tienen. Sí, el cracker es más como utilizar herramientas, el hacker ya es el más experto. Los catalogan por sombrero, ellos como por la sombrero gris, sombrero negro, es como un rango que se pusieron entre ellos. Sí, sí, ahorita les más o menos les explico. Pon el audio a ver si suena el video. Elfon, buenas noches, mi nombre es Nuria, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, una consulta, por favor. Facilíteme usted su número de teléfono, si es tan amable. 637-546-189. Su nombre, por favor, para dirigirme a usted. Enrique González Martín. Indíqueme su número de DNI, si es tan amable. Sí, 33-36-47-7658. La dirección donde recibe nuestro correo. Príncipe de Gara 91, cuarto derecha. Muy bien, don Enrique, dígame, ¿qué consulta deseaba realizar? Vamos a ver, es muy sencillo. A las 19:35 de esta tarde se ha hecho una llamada desde este teléfono. Quería saber a quién no se ha realizado. Entiendo, don Enrique. Dice usted que a las 19:35 horas realizó una llamada desde su terminal a otro número. ¿Es correcto? Bueno, se hizo desde mi teléfono, sí. Entiendo, un momento. Gracias por esperar, don Enrique. Indicarle que puede usted comprobar en su teléfono las 10 últimas llamadas realizadas. Ya lo sé, pero el problema es que no hay manera de que salga el número porque ya he hecho más de 10 llamadas. En ese caso, indicarle que yo no puedo darle esa información. ¿Pero por qué? Porque no me consta.
Vamos a ver. Ahí se quedan registradas todas las llamadas que yo hago, ¿no? Luego yo en casa tengo una factura donde vienen especificados el número, la duración de la llamada y la hora que se ha hecho la llamada. Es así, ¿no? Efectivamente. Usted podrá consultar esa información cuando reciba la factura. Ya, pero es que la necesito ahora. Don Enrique, le estoy indicando que no le puedo facilitar esa información. Pero vamos a ver. ¿Estoy hablando con un ordenador o estoy hablando con una persona? Está usted hablando con el servicio de atención al cliente de Airphone. Simplemente quiero saber si esto es un ordenador o una persona, nada más que eso. Don Enrique, está hablando con una persona. Vale, pues entonces no me vuelvo a repetir lo de que no me puede dar esa información, ¿vale? ¿Me puedes con un supervisor, por favor? Indicarle que no nos está autorizado transferir llamadas. ¿Quieres algo? Voy a la máquina. Don Enrique, si desea hacerme otra consulta. Sí. Quiero saber qué llamada se ha hecho a las 19:35 de esta tarde desde mi móvil. Simplemente eso. Comprendo, pero creo que le estoy Lo que le estoy explicando. pidiendo no es ningún capricho. Es una información muy importante para mí. ¿Entiendes? Mire, mi novia me ha dejado. Se ha ido esta tarde. ¿Usted tiene novio o novia? No nos está autorizado dar ningún tipo de información personal. Ya. Da igual. Era solo para que me entendiera. Usted ahora estaba enamorado otra vez. Comprendo, don Enrique, pero le indico de nuevo que no. Mire, mi novia estaba esta tarde aquí haciendo la maleta porque mañana se va de viaje. Y llamó a una amiga para que viniera a recogerla, pero llamó desde mi móvil porque soy una grabadora. Yo no tengo el teléfono de esa amiga. Pero si usted me facilita ese teléfono, yo podré llamarla y hablar con ella. ¿Entiende? Lo importante que es para mí esa llamada, ¿lo entiende? Don Enrique, indicarle no obstante que esa información no nos consta. ¿Pero qué quiere decir no nos consta? ¿No puede usted entrar en el programa de facturaciones y mirar qué llamadas hizo a esa hora? Sé perfectamente la hora que era porque estaba nervioso y miré el reloj. Eran las 7:35, las 19:35. Comprendo, don Enrique. ¿Pero comprender qué? ¿No puede usted comprender lo que es la desesperación? Lo que es la impotencia humana. Debemos ir a parar. Si ahora nos echamos una mano para Imagínate que pues al revés. Imagínese que yo estuviera ahí y no estuviera aquí. No me diría, ¿no presta atención al cliente? Creo que no se escucha muy bien el audio. No, hay Desde que micrófonos inició el abiertos y video. no se deja oír bien. Sí, se escucha horrible eso. Bueno, para hacerles un breve recuento, Está súper aquí interesante. esta persona, la persona que llamó, le estaba preguntando a la chica encargada de call center que por favor le diera el número de teléfono al cual se realizó una llamada en horas de la tarde por parte de su novia. Su novia se fue de viaje y él necesitaba saber a dónde se había ido, pero él no tenía ninguna información de ella. Entonces, la muchacha de call center no tiene permitido dar ese tipo de información porque no le consta si es la persona legítima titular del derecho, es decir, si es la persona que en verdad dice ser o si es una persona que se está haciendo pasar por otra para tomar los datos de la otra persona. Entonces, la niña del call center se niega a darle esta información y protege evidentemente los datos de esta persona solicitante. A continuación vamos a realizar un cuestionario para que ojalá que todos participen, para saber si estuvieron un poco atentos acerca de nuestra exposición. Tenemos la pregunta número 1 que dice, ningún cliente de bancos está autorizado para oponerse a brindar sus datos. ¿Falso o verdadero? ¿Quién quiere opinar? Es falso. Uno se puede Falso. poner a no brindar. Falso, exacto, sí, falso. Falso. Es verdadero. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra exposición hablamos de un derecho de oposición. Si usted no está seguro de que la llamada del banco es legítima, es decir, si no está seguro que personas autorizadas por parte del banco están realizando una serie de preguntas para solicitar sus datos, usted está en todo el derecho de oponerse a brindar sus datos y a
referirse a una entidad bancaria física para proporcionar esta información y verificar que en verdad el banco está solicitando su información. Vamos con la segunda pregunta. En cuanto al servicio de call center, no podemos solicitar información confidencial, actualizar datos. Solicitar información. Información confidencial. Exacto, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. La ley 1273, ¿de qué año es? 2009. 2009. Sí, señora. Sí, 2009. Muy bien. ¿De qué trata la ley 1273? De los hackers, de los daños a los sistemas. Aquí se borró una pregunta. O de la trata ilegal de los sistemas de la información personal. La tercera. Sí, señora. La tercera, la última. Sí, señora. Bueno, tuvimos un problema, pero bueno. Con conclusión con lo que nosotros nombramos, hay que hacer aclaración que en la Constitución política, nuestra Constitución política actual, se promulgó acerca de los derechos fundamentales que posee todo individuo en el territorio nacional, de poseer una serie de derechos de protección a nuestra intimidad, a nuestro buen nombre y en el habeas data. Bueno, en esta disposición constitucional se desprenden varios temas y varias normas que reglamentan la protección de datos en Colombia. Ante esto y ante varios robos y varias denuncias que se han realizado a partir de estos temas de uso de datos ilegalmente por parte de personas que cometen esta conducta delictiva, el Estado colombiano, al ver esta vulneración, ha protegido los derechos de los individuos y crea una norma a partir del año del 2012, una ley estatutaria llamada la 1581, en la cual se establece que todas aquellas condiciones mínimas que deben tener todas las personas naturales como jurídicas, como ya lo habíamos mencionado, para realizar un tratamiento legítimo de los datos personales de cualquier persona natural, pues a la cual se le entregue la información, o también puede ser una empresa en un desarrollo de actividad económica, debe estar legitimada o debe ser garante de estos derechos y garantizar como la plena integridad de la persona que acuda a estas entidades oficiales. Esta norma citada, la que anteriormente nombré, se acompaña de decretos reglamentarios, son el 1377 del 2003 y el 886 del 2014, los cuales integran al sistema jurídico de protección de los datos personales e imponen obligaciones a las empresas como call center, bancos, todas las empresas de telecomunicaciones, para manejar de manera legal el tratamiento de datos e información personal de las personas. Bueno, y les agradezco mucho por su atención. No confíen en llamadas extrañas. Si ustedes presienten que la llamada no está siendo del todo legítima por parte de las empresas bancarias o entidades financieras, no respondan preguntas y limítense a dirigirse a centrales bancarias para verificar si la información que están solicitando está autorizada por parte del banco o son personas que quieren robar sus datos. Muchas gracias. Gracias. Profe, qué pena una pequeña intervención, pues no soy del grupo, pero esa modalidad de suplantar a las entidades bancarias se ve mucho
desde las cárceles. Hacen la falsa llamada y pues hacen que la gente consigne o que le tienen a una persona capturada y que tiene que consignar para dejárselo en libertad. Compañero, ¿quién habló que no vi? Fernando López. Eso es verdad eso. Digamos que esos call center ilegales que hacen para suplantar y robar datos utilizan esa técnica que les mencionaba ahorita, que es como la ingeniería social, que es como engañar a las personas y ante eso solo hay digamos que la capacitación, y no es una capacitación técnica, sino también de los productos que a veces utilizamos. A veces lo suelen llamar a uno, ¿no? Que soy la franquicia Visa, Mastercard, o sea, eso es con competencia, como lo pueden llamar de una empresa que esté promocionando eso, ¿sí me entienden? No, lo estamos llamando del Banco Bancolombia, del Banco de Hacienda, o sea, supuestamente es un call center unificado de bancos, o sea, y de pronto, pero ellos no les importa, eso es simple matemática, llaman y llaman y llaman y de 100 llamadas pues van a coger un 10% y pues es mucho, digamos que poca la inversión y mucho lo que pueden lograr. Bueno, acá para ya complementar algunas de las cosas, la ley de habeas data, digamos que con la reglamentación, con la 1581, hay unas cosas importantísimas que debemos tener en cuenta en lo que es con la protección de datos. ¿Solo los bancos deben cumplir esto o quién debe cumplir eso? Es para todos. ¿Qué creen? Todas las entidades. Todas las entidades. Tanto públicas Todas las como entidades. privadas. Todas las entidades. Todas las entidades. ¿Y empresas? También. Todo lo que maneja información. Todos. Es cualquier tipo de empresa o entidad que maneje información personal de usuarios. Entonces, esto aplica para todos. Yo ahorita, hace un rato estábamos mencionando, Diego nos comentaba algo también podemos, digamos que por omisión, si una empresa omite algo y se roban los datos, digamos que podría ser sancionada, digamos que podría sufrir una sanción una empresa. Sí, claro que sí. Claro. Si la empresa, digamos que la empresa tenía los datos nosotros somos los datos y nos roban los datos, ¿la empresa es cómplice o no? Claro. Sí, tiene una responsabilidad porque debió manejar. Sí, porque se supone que... Sí, ¿quién iba a decir? Ellos tienen que salvaguardar esos datos precisamente para evitar que vayan a ser manipulados por personas pues malintencionadas que puedan utilizarlos para hacer el mal. ¿Y qué, digamos, qué entidad del gobierno está vigilando las empresas? Eso dependiendo de la actividad comercial. La Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, eso es importante. La Superintendencia de Industria y Comercio es la que está vigilando que las empresas, que básicamente los compañeros ahorita le dan que sean personas naturales y jurídicas, hay entra casi todo el mundo, es como decir todos, pero básicamente son eso, entidades estatales, empresas, es la que se encarga de que se esté cumpliendo esa ley. Ellos hacen unas auditorías digamos que con expertos en seguridad informática, con expertos legales, para hacer esas verificaciones de que se está cumpliendo los datos. Entonces, hay algo importante y este concepto que nos permite tener, las empresas tienen una gran responsabilidad. Hay una norma digamos que de seguridad informática que es la 27.001/2013, que básicamente son como unas reglas que deben cumplir, que se proponen las mismas empresas y las entidades a cumplir para proteger los datos. Y entre líneas, digamos que esa ley digamos que la 1581 básicamente como que marca las bases para que de pronto más adelante se empiece a exigir que ciertos nichos o ciertos tipos de empresa empiecen a certificarse en seguridad informática. De por sí que cuando la superintendencia hace auditorías de este tipo de la ley 1581 y todo eso, empieza a preguntar si su empresa tiene algún tipo de certificación en seguridad informática. Entonces,
¿Y eso qué involucra? Digamos que a grandes rasgos involucra que una empresa debe tener muy bien registrados y un log de quién se inscribió desde que era un prospecto, que es cliente, si se retiró, todas las comunicaciones. O sea, genera como una nueva responsabilidad que digamos que legalmente se ve como muy fácil, pero digamos que técnicamente genera, digamos que una carga muy importante para las empresas, pero sí es importante que las empiecen a tener. Bueno, todos De los datos, hecho, dime. no, de hecho, profesor, le quería comentar que pues eso está estipulado en los sistemas de gestión que debe manejar cada empresa. Hay un Tal cual. apartado especial para el manejo de los datos que son recabados por la empresa, tanto de personal interno como de externos y clientes. Tal Entonces, cual. pues está reglamentado y pues existe un protocolo para el manejo de toda esa información, porque no es solo los datos que nosotros suministramos en papel, sino también las empresas que tienen sistemas de circuito cerrado, pues también tienen un manejo sobre esa información que recaban en sus sistemas. Entonces está bien reglamentado. Y a ese punto quería llegar. Que, digamos que lo otro que quería que analizáramos es, ¿todos los datos son iguales? ¿O están clasificados? No, hay No, información están clasificados. claro, Están hay información que es clasificados. tangible e intangible. Sensibles, datos Datos generales, sensibles. datos, sí, están clasificados. Son básicamente 4 categorías, que es donde debemos empezar, y es que hay partes y también si es un delito o de pronto un incumplimiento, porque digamos porque si se cometió un delito, de pronto la empresa no cometió el delito, pero sí, pues digamos que viene una multa, una investigación que digamos que es diferente. Pero entonces, digamos, según las categorías, básicamente están datos públicos, que es todo, obviamente, nuestro nombre, si no puede ser privado, porque digamos que tenemos nuestros datos públicos, puede ser al estado civil de la persona, el oficio, algo, digamos que esos datos, en la superintendencia hay un manual que como que identifica muy claramente cuáles son los límites de esos datos. Están los semiprivados, donde ya empezamos a manejar algún tipo de información, ¿sí? Entonces, si algo contable, saldos, registros, información de pronto de residencia, correos. Entonces ya son cosas que podemos tener semipúblicas, ¿sí? O dentro de las organizaciones. Ya están los datos privados y ahí ya es donde empieza como a ponerse más, digamos que el reto más interesante técnicamente para las empresas, porque allá incluye fotografías, videos, ¿sí? Todo lo relacionado con el estilo de vida. Entonces, en teoría, cualquier droguería que tenga una cámara de vigilancia y que lo vea uno, en teoría nos debería hacer firmar un consentimiento de datos. Digo en teoría, porque obviamente no sabemos, ¿cierto? Por eso les preguntaba, ¿todas las organizaciones deben cumplir eso o solo algunas, sí? Y entonces ahí ya vienen otro tipo de datos, los datos sensibles, las huellas, todas las organizaciones donde nos piden por ejemplo, las huellas, donde pedimos la información de las biométricas, ¿sí? O sea, digamos que biométrica, que es huellas, ¿qué más nos pueden pedir de algo biométrico? Rostro, profe. Rostro, voz, ¿no piden voz? Sí, también. Creo que ya hay aplicacióncita. Y mire que eso va a ir, reconocimiento facial en Europa, China, ya hay software y es cuestión de tiempo en que llegue acá y nos reconozcan y ya. Entonces, toda esa información no es solo avanzar tecnológicamente, sino también empezar a mirar cómo llegamos a proteger, digamos, que esos sistemas biométricos que podemos llegar a tener. Entonces, todo esto, digamos que era lo primero que sepan que hay la superintendencia la que vigila, como que marca esas pautas, y eso que reglamenta la 1581 en la implementación de esa ley, pues básicamente es en la superintendencia de industria y comercio, digamos que lo tienen ahí para todos los tipos de datos. Bueno, hablábamos también de los delincuentes, ahí también quería como acotar un poquito, porque sí, habíamos quedado ahí cuando estábamos revisando
¿cuál es la diferencia entre hackers, crackers y ciberdelincuentes? Y digamos que son unos términos muy ambiguos que básicamente empezamos a escuchar. No es que haya una organización internacional y diga, bueno, usted ya se ha grabado como hacker y eso. En realidad es muy subjetivo al tipo de delito o a la organización que está de pronto vigilando, que está implementando medidas de seguridad o que está implementando normas para proteger o está investigando algún delito, pero a grandes rasgos hay unos términos que vienen desde los 80s, 90s, que son los crackers, los hackers, y dentro de esos hay unas divisiones. Básicamente, los crackers son los que utilizan ya utilidades hechas, utilidades ya realizadas para hacer algún tipo de delito. Como les decía, no es que todos los sean súper dotados, y ahí es donde entra el peligro que estamos viviendo ahorita. El keylawyer no requiere ser científico, no requiere ser nada, los venden en Mercado Libre ya, los venden en AliExpress, que es compras en China, y usted puede tener un keylawyer software o un keylawyer hardware, que es un aparatico pequeñito que puede poner entre el teclado USB y su computador y estar rastreando información, ¿sí? Y entonces, para hacer eso, simplemente es tener un conocimiento muy básico y ya. Y inversión tampoco mucho. Estamos hablando que un aparato de esos vale menos de $100. ¿Que cuántos son $100 a hoy más o menos? ¿Cuántos pesos serían? 350.000, 300. Más o menos, 300, 400.000 pesos. O sea, en realidad para imagínese el peligro que puede involucrar en una torre, obviamente un computador, una TX, una torrecita, colocar un dispositivo de esos que no es 400.000 pesos en el área contable de una empresa, ¿sí? O sea, ¿con cuántas claves tiene un contador ahí para entrar a bancos, ¿sí? Correos, información, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso. Muchos de los delitos informáticos, digamos que lo primero que se nos viene a la cabeza con los delincuentes es el hacker chino, ruso, el no sé qué, los cubanos también que han sido, digamos que, entrenados muchos por rusos que tienen altos niveles, coreanos, pero el 70% de delitos en empresas vienen dentro de las organizaciones. El ex empleado, el primo, el no sé qué, alguien que tenía acceso a la información, porque no es, en realidad hacer este tipo de operaciones requieren, no son súper dotados que entraba ahí como las películas en que en 5 minutos entraba, sino como cualquier delito físico, ¿sí? Por eso les decía, la seguridad informática es muy parecido a la seguridad física. Entonces, si unos delincuentes, hagamos primero como el ejemplo, van a robar una bodega o un banco, pues hacen un estudio de información, a qué horas entran, quién es el gerente, que si tienen hijos, y todo ese proceso de información a veces puede tomar meses, años, levantamientos de información. A nivel digital pasa lo mismo, ¿sí? De otras maneras, pero empiezan a enviar correos y ahí es donde se empiezan a atar todos los delitos informáticos. No es que ellos llegaron y hackearon, el día que les desocuparon la cuenta no fue que a las 7 de la mañana se levantó el hacker, 10 minutos y le sacó la cuenta. Es muy probable que lleve meses haciendo un proceso de levantamiento de información, enviándole el software malicioso para detectar claves, identificando la estructura de la empresa, determinando fechas de pagos de nóminas o proveedores, y son meses a veces de inteligencia que los hacen cuando ejecutan el golpe, pues ya digamos que lo han hecho. Entonces sí es importante a veces desmitificar eso de que todos son súper dotados y eso, y ahí es donde viene el gran peligro, y por eso es que es importante que estén estructurados toda esta parte legal, porque esto se está volviendo común. Los delitos informáticos antes de la pandemia habían crecido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ahorita en esta época post pandemia van a crecer, como aumentó la implementación de herramientas digitales, los delitos están creciendo, y así como hay diferentes tipos de expertos, ¿sí? de seguridad informática, pues también hay en delincuencia. Básicamente hablamos de los crackers, hablamos ya de expertos en seguridad, buenos o malos, es gente que casi siempre tienen, digamos, perfiles de ingeniería y trabajan en ese tipo digamos, de actividades. Y ya viene un nivel superior, que es lo que también se está viendo, que se están organizando, ¿sí? O sea, son mafias completas, internacionales, que están trabajando en conjunto para hacer este tipo de actividades, ¿sí? ¿Qué tipo de actividades?
digamos que es intersectación de información, robo de activos, transferencia de activos. Hay unas especializadas en intersectar información, en tumbar servidores, como les decía, esos de los ransomware, no es que un chico ahí de 15 años lo programó, sino ya para saber, sí, lo tienen que haber organizado, o sea, porque son ya mafias organizadas que se pueden llegar a presentar. Y ya hay unas supranacionales que ya que pueden afectar ya de pronto actividades de otros países. Hace muy poquito se presentó un ataque en Estados Unidos, varios ataques, o sea, si ya les empieza a interesar este tema, uno en una distribuidora de gas, o sea, lo mismo, un ransomware bloqueó y eso frenó la distribución de gas industrial en Estados Unidos, distribuidoras de carnes, de alimentos en Estados Unidos, todo por delitos informáticos. Entonces, para que se den cuenta que esto ya no pasó a ser como algo muy lejano y cada vez se va a volver más cotidiano, y es importante estar preparado técnica y legalmente para todo ese tipo de información. ¿Preguntas? ¿Dudas, muchachos? ¿Aportes? Una, profesor. ¿Ninguna? Ah, bueno, chicos. Todo claro en mi parte. Ah, bueno. Todo claro, profe, muchas gracias. Listo, chicos. Bueno, entonces los dos grupos muy bien. Ahí yo les pasaré las anotaciones al ingeniero José Antonio. Ahí de todas maneras quedó la grabación si él va a revisar algo. Y por mí nada más, los dejo que vayan y se tomen un tintico y no sé si tienen ahorita otra clase a las 8. Sí, señora. Ese profe lo mismo. Muchas gracias, profesor. Bueno, Gracias, bendiciones, muchachos. profe. Gracias, profesor. Chao, chao. Nos vemos. Gracias, feliz noche.